¿Qué tal, chicos? Continuamos con el desarrollo de los ejercicios de circuitos eléctricos. En este caso nos pide determinar la intensidad que va a correr sobre el lazo de la fuente 1, el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje 2 que está en la resistencia 4. Lo primero que vamos a hacer es redibujar el circuito. Ahora que ya tenemos redibujado el circuito, lo que podemos evidenciar es que la resistencia 4 está paralela a la fuente de voltaje 1. Entonces podemos decir que el voltaje 2 va a ser igual a menos la fuente de voltaje 1, es decir que el voltaje 2 es menos 6 voltios. Ahora, para determinar el voltaje 1, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, la que nos dice que la sumatoria de todos los voltajes en un lazo cerrado tiene que ser igual a 0. En este caso, este sería el lazo, este va a ser el lazo 1. Nos daría que el voltaje 1 menos la fuente 2 menos la fuente 1 es igual a 0. Despejamos el voltaje 1 y tenemos que el voltaje 1 va a ser igual a la fuente 2 más la fuente 1. Reemplazamos datos y tenemos que el voltaje 1 es igual a la fuente 2, nos dice que es 18 voltios, más la fuente 1 que es de 6 voltios, es decir, el voltaje 1 es igual a 24 voltios. Ahora, para determinar la corriente que nos pide el ejercicio, vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, la que nos dice que la sumatoria de todas las corrientes que entran es igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen del nodo. Ahora recordemos que el nodo A se compone desde esta parte de aquí hasta esta parte de acá. Entonces tenemos tres intensidades. La intensidad 1, que viene de la rama donde está la resistencia 1, la intensidad 2, que viene de la rama donde está la resistencia 4, y la intensidad 3, que viene de la rama donde está la resistencia 3. Entonces tendríamos que la intensidad que vamos a determinar, o la intensidad total, va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 y más la intensidad 3. Reemplazamos los datos y tenemos que la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1, que sería el voltaje 1 sobre la resistencia 1, más la intensidad 2, que sería el voltaje 2 sobre la resistencia 4, más la intensidad 3. En este caso, para determinar la intensidad 3, tenemos las dos resistencias que están en serie, que es la resistencia 3 y la resistencia 2. Y estas a su vez están en paralelo a la resistencia 4, entonces sería el mismo voltaje que la resistencia 4. Sería voltaje 2 dividido para la suma de la resistencia 3 más la resistencia 2. Reemplazamos los datos y tenemos que la intensidad total va a ser igual al voltaje 1, que nos decía que era 24 voltios, dividido para la resistencia 1, que nos dice que es de 6 ohmios, más el voltaje 2, que era de 6 voltios, dividido para la resistencia 4, que es de 6 ohmios, y más el voltaje 2, que es de 6 voltios, dividido para la suma de la resistencia 3 y 2, de 7 y 5 ohmios respectivamente, es decir, 12 ohmios. Entonces realizamos esta operación y tenemos como resultado que la intensidad va a ser de 5,5 amperios.